por acá, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y hoy estamos aquí para una nueva dosis de Solo Medicina. Hoy hablaremos sobre el síndrome meningoencefalítico y sobre algunas de sus etiologías, un tema bastante importante y que debe estar al conocimiento del médico general. Te invito también a ver todo el contenido del canal, hay una etiqueta que debe estar apareciendo por ahora acá arriba en tu pantalla. Y bueno, si el tema del video te interesa te invito a quedarte y a escuchar la explicación. Vamos, acompáñame a verla. Y bueno, colegas, empecemos con el tema del día de hoy, síndrome meningoencefalítico. Resulta que este es simplemente un conjunto de signos y síntomas que subyacen de un proceso irritativo de las leptomeninges y a sus estructuras adyacentes, y que a su vez contiene como componentes un síndrome de hipertensión endocraniana, que no será motivo de este video por cuestiones de tiempo. Además, acompaña de unas alteraciones del líquido cefalorraquídeo y de unas manifestaciones clínicas. Con respecto a estas manifestaciones clínicas, encontramos en primera instancia la cefalea, de características tensionales, precisamente por ese aumento de la presión endocraniana. Además, encontramos unas alteraciones sensoriales tales como la sonofobia, la fotofobia o la algiacusia, unas contracturas musculares que se evidencian en el tan mencionado signo de la rigidez de nuca. También los pacientes pueden presentar hiperestesia cutánea o muscular, es decir, ese aumento de la sensibilidad. Muy importante, signos de irritación meníngea, tales como el signo de Kernight y Brunziski. Este último que incluso puede estar ausente en pacientes que presenten quizás un proceso de inmunocompromiso. Es también característico el vómito en proyectil, asociado también a ese aumento de la presión endocraniana. Algunos pacientes pueden presentar convulsiones, como en el caso de ciertas infecciones parasitarias, y muy importante, la fiebre, que nos dirige, nos hace decantar hacia una etiología infecciosa. Y bueno, luego de tener todo este conjunto de signos y síntomas, podemos sospechar que nuestro paciente tiene una meningitis. Pero ahora es muy importante discernir si esa meningitis es infecciosa o no infecciosa, con diversos signos y síntomas adicionales como la fiebre, por ejemplo, además de una buena anamnesis al paciente. En este orden de ideas encontramos que dentro de las etiologías no infecciosas tenemos fármacos, autoinmunidad, hemorragias o neoplasias. Mientras que si hablamos de las etiologías infecciosas, hay nuevamente que reconocer si esta es aguda o crónica. Estos procesos agudos son desencadenados casi siempre por bacterias o virus, y por tal motivo hay que indicar si estamos hablando de una meningitis séptica o aséptica, que son criterios más que todo reconocidos al examen del líquido cefalorraquídeo. Y es que esta meningitis séptica es asociada con procesos bacterianos, mientras que la meningitis aséptica es más que todo asociada a procesos virales. Aunque, por ejemplo, en el caso de las micobacterias podemos obtener una meningitis de tipo aséptico. Y es muy importante mencionar también que aún en procesos bacterianos comunes, luego de la administración de antibióticos a nuestro paciente, podemos encontrar un líquido cefalorraquídeo en condiciones asépticas. Y por su parte, en esta meningitis infecciosa crónica, es muy importante, además de muchas otras cosas, discernir si nuestro paciente presenta un compromiso inmunológico para enfocar su posible diagnóstico. Si tiene una deficiencia de los neutrófilos de esa inmunidad innata, es muy posible que presente infecciones por hongos y virus. Si tiene compromiso de los linfocitos, tanto B como T, puede presentar alteraciones bacterianas, micóticas o virales. Y en un paciente inmunocompetente se puede presentar infección por cualquiera de estos cuatro tipos de microorganismos. Esto sin mencionar, por ejemplo, también procesos autoinmunes o neoplásicos, que como ya mencionamos se encuentran dentro de las meningitis no infecciosas. Pero bueno, es muy importante destacar y aclarar a qué hacemos referencia con meningitis aséptica. Y es que básicamente en la elaboración de ese líquido cefalorraquídeo encontramos una pleocitosis moderada, es decir, un aumento no tan marcado de esos leucocitos, una glucorraquia normal o con un leve descenso, una proteinorraquia normal o con un leve aumento y, muy importante, un gram negativo. Empecemos entonces hablando de las etiologías bacterianas, y es que dentro de ellas se encuentran estos 5 agentes principalmente, en los que 3 de ellos comparten esta vía, es decir, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza, donde el paciente adquiere el microorganismo por vía inhalatoria, realizando un proceso infeccioso inicial en este tracto respiratorio, a nivel de faringe, pulmones, e incluso puede alcanzar los senos paranasales y el oído medio, para luego llevar a cabo un proceso de invasión de esas leptomeninges, sea por diseminación sanguínea o por contigüidad desde los senos paranasales o el oído medio. Sin embargo, es importante aclarar que uno de estos agentes, la Listeria
monocitógenes, suele ser adquirido por vía oral, por el consumo de carnes frías o derivados lácteos pobremente procesados, llevando a cabo un proceso infeccioso inicialmente en este tracto digestivo para luego diseminarse al sistema nervioso. Y finalmente, Streptococcus agalactiae, agente etiológico común en neonatos, puede ser adquirido por vía transplacentaria o en el canal del parto por colonización previa a ese tracto genitourinario en la mujer embarazada. Dentro de los virus tenemos estos 4 agentes etiológicos, pero el más importante son los enterovirus, que son adquiridos por vía fecal oral, es decir, ano, mano, boca, y tiene 4 fases fundamentales en esa patogénesis. Tenemos en primer lugar la fase alimentaria, donde genera como tal una replicación a nivel de la nasofaringe, luego a nivel del epitelio intestinal, donde finalmente es excretado por materia fecal, pero además puede incluir una fase linfática, donde utiliza esta vía para alcanzar la tercera fase, que es la fase virémica, y que esta a su vez se divide en 2, una primera viremia y una segunda viremia. Una primera viremia donde el virus alcanza órganos locales, tales como el hígado, el vaso o los ganglios linfáticos locales, mientras que esta segunda viremia es la que nos va a ayudar a alcanzar la cuarta etapa de esta patogénesis de los enterovirus, coxsackievirus o ecovirus, y es la fase de sistema nervioso central, diseminándose de esta manera por vía sanguínea. Por último tenemos los hongos y los parásitos. Dentro de los hongos destacan Aspergillus, Cryptococcus y Candida, sin mencionar muchos mohos septados o mohos septados de Matiasius, pero que en general el factor común es que la mayoría de ellos comparten la vía que ya mencionamos en las bacterias, una infección previa del tracto respiratorio para luego pasar por vía sanguínea o por contigüidad hacia el sistema nervioso central. Pero ojo, es muy importante acá destacar que sobre todo este Cryptococcus neoformans serovariedad grubi, está asociado a los pacientes con VIH en fase SIDA, porque esta criptococcosis es incluso incluida dentro de esas enfermedades definitorias de SIDA. Y dentro de los parásitos encontramos la Taenia solium, que es un metazoario dieteroxeno, donde su hospedador definitivo es el humano y su hospedador intermediario natural es el cerdo. Sin embargo, en casos accidentales, ese hospedero intermediario puede ser el humano, donde básicamente lleva a cabo un proceso de neurocisticercosis, que puede ser de tipo parenquimatosa o hexaparenquimatosa, esta última a su vez subdividiéndose en meningia o ventricular. Y bueno, el diagnóstico como tal para el enfoque etiológico se hace inicialmente con un examen del líquido cefalorraquídeo, donde se evalúan unos componentes básicos que veremos más adelante. Se pueden realizar pruebas serológicas en los pacientes identificando antígenos y anticuerpos en los fluidos corporales para tratar de encontrar ese agente etiológico. Y es que, por ejemplo, podemos buscar el glucoronoxilomanán en el caso de Cryptococcus, el galactomanán en el caso de Aspergillus o del polisacárido C en el caso de Streptococcus pneumoniae. Y además es muy importante utilizar las ayudas de imágenes para identificar esa afectación al sistema nervioso central, por ejemplo también en el caso de Aspergillus, que tiende a generar abscesos cerebrales, o por ejemplo en la neurocisticercosis, para evidenciar la presencia de esta larva en el tejido neural, y que incluso es uno de los criterios absolutos para el diagnóstico de esta enfermedad. Y bueno, para el examen de este líquido cefalorraquídeo es muy importante entonces analizar todas las variables de las que ya hablamos y que están presentes en esta tabla. Y es muy importante clasificarlo dentro de distintos patrones, bacterianos, virales, por Mycobacterium tuberculosis o criptocócica, que es uno de los agentes micóticos más importantes, pero siempre teniendo presente por obvias razones los valores normales de este examen de líquido cefalorraquídeo en una persona completamente normal, es decir, sin ningún tipo de alteración. Inicialmente con el Gram tenemos que es positivo típicamente en las meningitis bacterianas. Sin embargo, se encuentra negativa en el resto de posibles agentes etiológicos, pues porque obviamente este Gram es una prueba utilizada para la detección de bacterias. Sin embargo, existen ciertas dudas en este caso de Mycobacterium tuberculosis, aunque sí recuerdan, como ya mencionamos, se encuentra dentro de la categoría de meningitis asépticas. Con la presión de apertura, tenemos que se encuentra normal en la meningitis de origen viral. Sin embargo, se encuentra aumentada en las otras 3 causas de meningitis que se presentan en la tabla. La glucorraquia suele estar nuevamente normal, como ya mencionamos, puede estar levemente descendida en esta meningitis viral, mientras que está francamente disminuida en el resto de causas. La proteinorraquia suele estar normal en esta meningitis viral, sin embargo suele estar nuevamente aumentada en las otras 3 etiologías. Pero ojo acá, el recuento de leucocitos está aumentado en todas las condiciones, porque si bien sabemos es un proceso infeccioso y por obvias razones va a llevar a un aumento marcado de esos glóbulos blancos. Sin embargo, como también mencionamos ya, en esta meningitis viral, que suele ser categorizada como aséptica, hay un aumento, pero no tan marcado, no tan prevalente de esos leucocitos, y por tal motivo no se encuentra en unos niveles tan elevados como el resto de etiologías. Y finalmente, si hablamos de la célula predominante, suele ser los polimorfos nucleares neutrófilos en la meningitis bacteriana, mientras que suelen ser los linfocitos, tanto en la meningitis viral como por Mycobacterium tuberculosis, como por las especies de Cryptococcus. Y bueno, colegas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido.
Si así lo fue, los invito por favor a suscribirse al canal, a darle un like, a tocar la campanita de notificaciones y a comentar. Recuerden, siempre comenten y manténganse activos. Y bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden siempre, solo medicina. Chao, chao.